Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te explicaremos cómo leer o interpretar un plano arquitectónico. ¿Nos acompañas? Muy bien. Antes que nada vamos a aclarar que este video no está dirigido para arquitectos o ingenieros. Está dirigido más bien para personas que están pensando en construir y quieren saber cómo interpretar los planos, o bien para trabajadores de la construcción, como albañiles, que batallan para leer los planos. Porque aunque usted no lo crea, es muy común que muchos albañiles no saben leer los planos, se les dificulta mucho. Y es muy común, es muy común en la construcción. Entonces por eso vamos a tratar de darles una explicación de cómo se manejan, cómo se pueden leer los planos. Muy bien. Antes que nada vamos a explicar qué es el plano la planta arquitectónica en este caso. La planta arquitectónica es un corte que se le haría a un corte imaginario que se le haría a una construcción a 1.70 metros de altura. Es por eso que nosotros podemos ver lo que son muebles, lo que son puertas, lo que son ventanas. Si no, en teoría veríamos lo que es el techo, no veríamos nada. Eso es lo que viene siendo una planta arquitectónica. Nos permite ver la construcción. Muy bien, empecemos por lo que son los muros. Los muros, por ser elementos más pesados, se representan con líneas más gruesas, como en este caso lo podemos ver. Las líneas que sobresalen más gruesas, serían muros. Otra forma de representarlos son achurados con líneas en su interior. Dependiendo de la forma en que dibuje la persona que haga el plano, se pueden representar de distintas formas. Esta sería otra opción. Otra opción que también se maneja es manejarlos totalmente rellenos, como en este caso, que se ven totalmente negros. Pudiese ser otro color, no necesariamente color negro. Entonces, así se representarían los muros. Otros elementos pesados son las columnas. También se manejan ya sea con una línea más gruesa, también se pueden manejar totalmente rellenos. También las columnas se representan de esta manera. Ahora vamos a ver cómo se representan las ventanas. Si se fijan aquí entre los muros, tenemos unas líneas más delgadas. Esta es la manera de representar las ventanas. Dos líneas exteriores alineadas con los muros y dos líneas un poco más delgadas al centro. Esta simbología significa que tenemos una ventana. Las puertas pueden representarse de distintas formas, ya sea como esta, que nos indica dónde estaría la puerta cerrada, y esta línea punteada significa cuál sería el giro de la puerta. Otra manera de representarla son con líneas continuas. Aquí nos indica hacia dónde abre la puerta. También así las podemos identificar. Otra forma también es como este tipo. ¿Qué nos indica esto? Que es una puerta de vaivén, que quiere decir que puede abatir hacia ambos lados. Generalmente son el tipo de puertas que se utilizan en cocinas o restaurantes. Vamos a ver qué otra cosa podemos ver por aquí. Estas líneas punteadas significan los límites de la losa. Quiere decir que hasta este límite se llega lo que es el techo de la construcción. Siempre que veamos líneas punteadas, significan que es el límite del techo, de volados, de aleros, como ustedes lo conozcan. Estas pequeñas líneas significan que existe un cambio de nivel o un escalón. Aquí tendríamos un escalón, otro escalón y otro escalón para subir hasta la casa. Vamos a ver. Los baños.
Esta es la simbología universal que se utiliza para representar un inodoro, un sanitario. Esta sería la simbología que se utiliza para un lavabo, lavamanos, como ustedes lo conozcan. Esta sería la representación para los equipos de lavado: lavadora, secadora, y el lavadero o tallador se representa con esta simbología. Es una simbología universal, siempre lo vamos a encontrar más o menos con algo muy similar a esto. El boiler se representa siempre de esta manera: un círculo con una B de boiler o calentador de agua. Este es el calentador de agua. El refrigerador también generalmente se utiliza esta simbología, una R para simbolizar el refrigerador. La estufa generalmente se utiliza este tipo de simbología, aquí las hornillas, el comal. El lavaplatos o tarjas, esta es su simbología. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Puertas corredizas, esta es simbología para puertas corredizas. Se marca cada puerta y se indica hacia dónde abre. Simbología para jardín: cuando queremos indicar un jardín, ya sea que se puede representar con puntos, como en esta, aquí podemos apreciar. Otro tipo de simbología sería esta, de este tipo. Cuando veamos este tipo de simbología, significa que están proponiendo un jardín. Vamos a ver. La escalera se representa de esta manera: líneas más delgadas, cada línea significa un escalón. Aquí generalmente se enumeran para saber cuántos están subiendo. Aquí hay algo interesante: cuando la escalera llega a estar sobre un área, otra área, por ejemplo, aquí está sobre un baño, ya no la vamos a marcar continua, la vamos a marcar punteada, para indicar que sobre esta área existe una escalera que viene subiendo. Muy importante. Muy bien, amigos, creo que esta fue una explicación rápida a grandes rasgos. Bueno, aquí tenemos otra simbología. El límite de propiedad o terreno se simboliza con esta línea: una línea, 3 puntos, línea, 3 puntos. Esta es la simbología para el límite de propiedad, o lo que es el límite del terreno. Los ejes, que son las líneas imaginarias que cruzan el centro de nuestros muros, se simbolizan con esta simbología: línea, punto, línea, punto. Esta sería la simbología para ejes. Estas líneas que están por acá se llaman cotas o acotaciones. Son las medidas que tiene cada área y se indican generalmente a los centros de los muros. Esta simbología representa lo que sería el nivel de piso terminado. Hay varias simbologías. NPT significa nivel de piso terminado. En este caso sería 0.15, quiere decir que estaría 15 centímetros sobre el nivel que yo estoy marcando como referencia. Acá tengo el mismo nivel. Aquí, como ya les había explicado, estos representan escalones. Aquí estoy subiendo 1, 2, 3 escalones, por lo tanto aquí mi nivel de piso terminado ya va en 0.45. Esta sería la simbología. Existen muchos términos de simbología. NPT, nivel de piso terminado. Acá tengo un NJ, que significaría nivel de jardín. NSL significa nivel superior de losa. Eso posiblemente lo expliquemos en otro video. Esta línea significa que es la línea de corte. Serviría para representar un corte transversal o longitudinal. Eso igual también lo explicamos en un video más adelante. Muy bien, amigos, cualquier duda no duden en ponerla en la caja de comentarios. Esperemos que el video les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.